Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. ¡Feliz Día de la Patria! Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, en nuestra cuenta de Instagram, AJC_ARC, y contactarse con nosotros directamente a nuestra dirección de mail info@ajc.com.ar, encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube, y todos los martes de 16 a 17 horas los esperamos en Radio UBA FM 87.9 con Aires Constitucionales, con toda la actualidad y el análisis jurídico por especialistas, y on streaming todos los viernes de 19 a 20 horas en www.onradio.com.ar y en redes live Facebook, Instagram y YouTube. El próximo 23 y 24 de junio tendrá lugar el 14º Foro Internacional de Derecho Ambiental, organizado por la Universidad de Belgrano bajo la modalidad virtual, con el auspicio de nuestra asociación y otras entidades. Vamos a las novedades. El día de mañana el Consejo de la Magistratura inicia una nueva etapa institucional con la totalidad de sus 20 miembros por la acordada número 11, con la firma de los 4 ministros. Se designó a la diputada Roxana Reyes y al senador Doñati, entendiendo que si bien se habían planteado cuestiones judiciales respecto de su designación, entendieron que no debía emitirse ni juicio ni opinión respecto a la validez de la remisión de sus títulos. Así que ya le han tomado la jura a los nuevos representantes del Poder Legislativo por la segunda minoría. Esta reunión que va a tener lugar va a ser de carácter cerrado. Se va a tratar de la coordinación de la labor de quien más del Consejo de la Magistratura, a diferencia de las anteriores que se han realizado en forma pública y desarrollado en las plataformas digitales. Continúa la controversia respecto de los derechos de exportación, respecto del recurso de amparo que fue interpuesto por la Sociedad Rural de Jesús María, y este recurso que fue otorgado en primera instancia por un juzgado federal. En este momento se ha planteado una inhibitoria que se le ha dado lugar por parte del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 1, habiéndose pedido entonces la remisión de las actuaciones en tal sentido. Continuaremos comentando detalles sobre este amparo colectivo que, tuvo inicio en Córdoba. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Sentir la selva, respirar el aire más puro, conectarte con el río, conocer la mayor biodiversidad. Vení a Misiones, el Hotel Verde, Gobierno de Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar.
Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Las más variadas cervezas artesanales. La mejor gastronomía. El paseo que necesitas. Vení a Posadas, la capital del norte argentino. Gobierno de Misiones. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales con el doctor Miguel Nathan Litz, que es presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, es profesor titular de la Cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Argentina, disertante nacional, internacional, autor de numerosas y destacadas obras y artículos del derecho. Bienvenido, doctor. Feliz Día de la Patria. Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación, Claudia, y lo hago extensivo a Patricio también. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, lo hemos convocado porque ha tenido lugar un plenario realmente muy importante y muy interesante, su lectura que recomendamos, respecto, bueno, de la cuestión referente, vamos a decirlo en forma genérica, a derechos de exportación que fueron determinados por un decreto, ¿verdad? Y ahí se plantearon diferentes cuestiones. Quisiera que usted explique brevemente cuál es la sustancia de este plenario, de qué trata y en qué radica la controversia fundamentalmente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la herramienta de llamar a plenario. Plenario significa cuando se convoca a todos los jueces o vocales de un tribunal. Los tribunales, en este caso el Tribunal Fiscal, funciona por salas, tiene 3 salas aduaneras, y las 3 salas aduaneras respecto de una misma cuestión jurídica venían resolviendo de manera distinta. Entonces, una herramienta para unificar criterios, ahondar en la seguridad jurídica. La legislación aplicable nos permite a las salas, cuando advertimos que hay jurisprudencia contradictoria respecto de cuestiones que son significativas, convocar a todos a discutir la cuestión y establecer una mayoría que establezca un criterio o una doctrina legal aplicable. En este caso había posiciones encontradas porque una de las salas consideraba que el decreto en cuestión que estaba debatido en ese plenario, que era un decreto que estableció derechos de exportación por el entonces presidente Macri, era inconstitucional porque básicamente porque violaba el principio de reserva de ley, que el Poder Ejecutivo no tenía facultades para dictarlo. La sala en la que formo parte yo, que es la sala G, me confundí F, pues estuve subrogando un año la sala F. Sí. Y aparte soy una incorporación flamante al tribunal. Consideraba que por el contrario, estaba dictado en el uso de facultades constitucionales y legales. Y la sala la sala F, por el contrario, tiene 2 votos contra 1. En este caso me tocó a mí subrogar. Consideraba también que era inconstitucional el uso de este instrumento legal. Y por eso se convocó al plenario, y estableciendo como cuestiones el orden cronológico de cómo venían planteando los votos, para opinar sobre peras y peras, manzanas y manzanas,
y ordenar la discusión. Sí, doctor. Hay aquí cuestiones que yo quisiera puntualizar. Tema reserva de ley, en primer lugar, y puntualmente porque este decreto tuvo un tiempo que solamente fue un decreto y después fue ratificado por una ley, ¿verdad? Sí. Entonces lo que se estaba cuestionando era la constitucionalidad durante el tiempo que no estaba validado por la norma. ¿Es así? Correctamente. Bueno, ¿qué es el principio de reserva de ley? Porque esto es lo que está todo el tiempo en debate en los medios. ¿Puede el Poder Ejecutivo, por medio de lo que ya está establecido por el Código Aduanero, en su artículo 755, fijar derechos de exportación? ¿O hay una reserva de ley? Vamos en parte. En principio, la facultad de hacer la ley, de ordenar una conducta de manera general, es resorte del Congreso. Bien. El principio de autoimposición. Bien. Entonces, el principio general constitucional es que todo estaría bajo la reserva de ley, porque el constituyente le dio la potestad al Congreso, el Ejecutivo en principio tendría que dedicarse a aplicar o a ejecutar las normas, pero no a dictar normas de carácter general. Ese sería un principio general de la división de poderes. Ahora bien, aún en países donde no está permitido que el Poder Ejecutivo, no está permitido instrumentos de delegación, o no está permitido el reconocimiento al Poder Ejecutivo de dictar normas abstractas de carácter general, como sucede, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, donde la delegación está terminantemente prohibida, siempre se reconoció la posibilidad de que los órganos o los departamentos de gobierno no funcionen como departamentos estancos, sino que colaboren en la actividad gubernamental. Entonces, siempre se reconoció que el Congreso no puede dedicarse a arreglar todas las cuestiones, por una cuestión de eficacia o de eficiencia, en determinado momento descarga su tarea y le dice, por ejemplo, a un delegado o a otro asistente, que en este caso sería el presidente, por favor, termina la faena legislativa y completala vos. En doctrina se elabora el concepto de reserva de ley, en verdad no es contemporáneo a la Constitución argentina, porque es un concepto que viene de la doctrina alemana desde 1919, cuando se hizo la primera ordenanza tributaria. Se distingue entre atribuciones exclusivas y atribuciones que no son exclusivas del Congreso. Las más famosas que todo el mundo retiene, todo el mundo, bueno, los que estamos un poquito versados sobre cuestiones jurídicas, es la materia penal y la materia tributaria. Que es, el Congreso hace la ley tributaria, hace la ley penal y las facultades reglamentarias del presidente vendrían a ser acotadísimas para poder completar esa faena. Tendrían que ser cuestiones de menor significación o atinentes en principio a la puesta en ejecución de la norma. ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo, sí. Muy bien. Respecto de la cuestión específica que hoy nos convoca, sí, respecto a los derechos aduaneros, hay una discusión que se suscitó. En la doctrina no estaba esto, no generaba grandes calores o grandes motivos de discusión, no era un tema que ocupaba, hasta que fue la famosa 125, sí, donde toda la comunidad jurídica se volvió aduanerista y tributarista y nos pusimos de moda los que nos gusta esta rama de la especialidad. Y se discute si los derechos aduaneros son tributos o no lo son. La respuesta no está en la naturaleza de las cosas, porque uno no va por la calle, camina y ve un tributo. Sí. ¿No? Entonces, es una cuestión de asignar sentido. Sí. De asignar sentido. Yo estoy viendo el televisor que está ahí, es un televisor, pero al mismo momento yo le puedo asignar el carácter de espejo. Puedo ver si está la corbata bien acomodada o no. Entonces, lo que se trata es de ver si el legislador constituyente, cuándo le asignó carácter tributario a un determinado concepto y cuándo no. Si es lo mismo o no. Por ejemplo, hay una discusión parecida a un tema que a mí me apasiona, que es el tema de las sanciones administrativas. Sí. Por ejemplo, la multa. Se dice, la multa tiene naturaleza penal. Entonces, enseguida se exclama, bueno, a las multas hay que aplicarle todo el bagaje de las normas y principios de derecho penal constitucional. Sin embargo, hay multas que impone una autoridad administrativa. Y nadie aceptaría, por ejemplo, que una autoridad administrativa imponga una pena privativa de la libertad. Hasta ahí, porque cuando se hizo el famoso caso Delfino, que todo el mundo recita
como reglar detalles y pormenores, y parece que la Corte avaló una participación secundaria e insignificativa del Poder Ejecutivo. En verdad, la ley que avaló la ley que terminó avalando la Corte de Delfino en 1920 y pico, era una ley que le permitía al prefecto imponer penas de arresto hasta un mes. Hoy no sé si superaría el estándar constitucional. Claro. Entonces, respecto de si los derechos aduaneros son tributos o no, lo que tenemos que ver es si tiene sentido a esa contribución patrimonial que unilateralmente fija el Estado, arroparla con las normas y principios de derecho tributario. Yo he entendido, y lo he escrito mucho antes del plenario, que una contribución patrimonial unilateralmente establecida por el Estado no necesariamente tiene la condición de tributo. Y esto es importante para saber si la atribución es exclusiva o no del Congreso. Ahí es donde divide las aguas. En principio sí, es una de las cuestiones que dividen aguas. El carácter coactivo y unilateral de obligaciones ex lege, para mí, esa caracterización no hace a la esencia de caracterizar una contribución como tributaria. En este caso específico, inclusive la jurisprudencia de la Corte en el famoso caso Camaronera y los anteriores, siempre ha reconocido en la materia aduanera una materia que es muy contingente, es muy variable, en la cual el Estado soberano responde también a las respuestas exógenas de otros países. El famoso caso Delfino, que inició históricamente el concepto de delegación legislativa impropia en la doctrina constitucional argentina, se basaba en precedentes justamente de la Corte de Estados Unidos que tenían relación con la materia aduanera. Entonces, por ejemplo, hay un caso, si no recuerdo mal, Fiel versus Clark, donde el Congreso le dijo al presidente: che, si los de afuera empiezan a imponer imposiciones, te damos para cuando vos consideres que es justo. Esa era la base de la delegación, imponer también impuestos a la importación. O sea, siempre fue un estándar que es inconcebible respecto de la materia tributaria específica. Por ejemplo, todos se rasgan las vestiduras con el tema de la alícuota. Dicen, no, la alícuota es un elemento esencial de la obligación tributaria, por tanto, no podría el Poder Legislativo pasársela al presidente de la Nación para que establezca la alícuota respecto a los derechos de exportación. Ese fue casi el fundamento medular por la cual la Corte en Camaronera dijo no. Como el 755 no establece un tope y habla de las leyes especiales, bueno, y como no había tope, entonces el derecho de exportación está regulado de manera distinta al derecho de importación y por lo tanto el decreto, que en ese año era el caso del 2002, pasó a ser inconstitucional porque el 755 no establece tope. Por eso las leyes de emergencia sucesivamente que se dictaron en los últimos años establecieron un tope a la alícuota para poder responder a la exigencia del caso Camaronera. Claro. Ahora bien, la alícuota es casi lo menor de importancia que siempre fue conferido al Poder Ejecutivo. Históricamente, un tributo se paga una alícuota sobre algo, sobre una base de imposición. Históricamente, la base de imposición, cuánto vale la cosa, en aduana, a diferencia de materia tributaria, donde la cosa vale lo que las partes acordaron, la fijaba administrativamente el valor de la cosa. O sea, es una delegación que jamás aceptaríamos en materia tributaria. Y es muy grande la diferencia. Lo aduana tiene que ver con lo tributario, pero también tiene que ver con el ejercicio de policías de fronteras, tiene que ver con conceptos muy disímiles. Hay otros fines. Por eso no me parece plausible que sean términos intercambiables lo tributario con lo aduanero. Ha quedado clarísima su posición. Doctor, hay otras cuestiones también que fueron punto de debate o de controversia que tiene que ver la posibilidad o no, en realidad, la no posibilidad del Tribunal Fiscal, según el artículo 1164 del Código Aduanero, para determinar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto. Nosotros tenemos, tanto las salas impositivas como las aduaneras, tenemos prohibido declarar la inconstitucionalidad de una ley o un reglamento. Esto no es una posición arbitraria o caprichosa del legislador, sino que obedece
fundamentalmente a donde estamos ubicados orgánicamente, que no somos parte del Poder Judicial, sino que somos un tribunal que ejerce actividad materialmente jurisdiccional, pero dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Ninguno de los 21 vocales recibió el acuerdo del Senado, ninguno de los 21 vocales es juez de la Constitución, porque jueces de la Constitución, como dijo la Corte Suprema en el caso recientemente de Bertuzzi, son los que participan de un concurso en el Consejo de la Magistratura, luego se aprueba una terna, esa terna el presidente elige uno de la terna y después tiene el acuerdo del Senado. Sí, eso quedó bastante claro para toda la población de la reiteración que nosotros ejercemos actividad materialmente jurisdiccional. Significa que no podemos ejercer, no podríamos declarar la inconstitucionalidad de una ley. Si una futura reforma legislativa lo contemplase, creo que no habría ningún inconveniente que así se hiciera. Pero lo que tenemos que ver es la razonabilidad de la prohibición. Y la prohibición siempre uno tiene que ser deferente con el legislador, salvo que encuentre razones plausibles para apartarse de lo decidido por el legislador. Hay argumentos históricos suficientes para legitimar esa situación, pero además hay otra particularidad, no hay agravio irreparable respecto a esta situación porque nuestras decisiones son susceptibles de revisión ante la Cámara de Contencioso. Y en el caso específico, porque los jueces no estamos a modo de hacer artículos de doctrina, sino a resolver cuestiones específicas para la que nos convocaron, eran por medio de acciones de repetición. Y la acción de repetición puede ser planteada tanto en primera instancia, ante el juzgado de contencioso administrativo, luego el reclamo, o ante el tribunal fiscal. Si el administrado responsable eligió ir a la órbita del tribunal fiscal, donde están estas reglas, no es Groucho Marx, estos son mis principios, acá tengo otros. Claro. Sí, totalmente. Ese es el fundamento inicial. Lo que sí es novedoso, el fallo, perdón, te redondeo, porque es algo que a los que ejercemos una actividad jurisdiccional, y si hay algo muy injusto, ¿qué pasa? Claro. Ahí yo creo que no es algo personal que le encontré la vuelta, sino siguiendo también antecedentes de la Corte Suprema recientes, cuando la Corte distingue entre inconstitucionalidad e inaplicabilidad en el caso concreto luego de una ponderación. Y esto no es un invento argentino de esta Corte. Yo estaba leyendo el otro día doctrina de España. En España se distingue la nulidad de inaplicabilidad. La nulidad es cuando tiene efecto erga omnes, se deja sin efecto un reglamento. Bueno, acá no hay, sabemos que los efectos son concentrados. Inaplicabilidad es que en el caso concreto. Son, por ejemplo, muchas decisiones, aplico el principio de retroactividad para el caso concreto y eso no me colisiona con la prohibición de declarar la inconstitucionalidad. Porque la estoy inaplicando para el caso concreto, es una situación injusta luego de una ponderación entre principios, valores y normas. Bien. No sé si fui claro. Muy claro. ¿Y qué tiene usted, doctor, para decir respecto de la facultad para realizar el control convencional? Respecto del control de convencionalidad... Que expliquemos qué es, ¿no? Control de sucintamente. Los jueces tienen que, cuando les llega un caso, lo que hacen es, básicamente, encuadran una situación, de hecho, en una norma. Si esa norma le resulta contraria a una norma superior, ejercen el control de constitucionalidad y la norma inferior la eliminan, es como si no estuviera dictada para resolver esa situación. Además de las normas de derecho interno, están las normas internacionales y específicamente las normas de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Velázquez Rodríguez, le dijo a los estados, ustedes tienen que organizarse, organícense como quieran, pero me tienen que garantizar el cumplimiento de las normas convencionales, porque a mí no me importa cómo están ustedes organizados. Eso es un problema de ustedes. Ustedes en su casa hagan lo que quieran, pero me cumplen y me vigilan con las normas. Muchos, a partir de esa declamación, consideraron que el control de convencionalidad es difuso. Lo que es un contrasentido porque hay muchos países signatarios de la Convención Internacional que no tienen un sistema de control difuso como el argentino. Caso, por ejemplo, de México, Colombia y de Costa Rica. Los mexicanos, por ejemplo, está muy bien resaltado en el voto de Palazzo, modificaron sus normas internas para adaptar el control difuso de convencionalidad. Pero en Costa Rica, por ejemplo, se planteó la misma cuestión y no tienen control de convencionalidad difuso. Lo ejerce el Tribunal Constitucional.
Entonces yo me aparté de ese criterio que venía defendido o inicialmente esgrimido por el doctor Garbarino en sus votos, porque básicamente primero encuentro que hay posibilidad de un control judicial ulterior y sobre todo porque no hay gravamen. Bien, quedó claro su posición. Usted ha mencionado al doctor Garbarino, Pablo Garbarino, al doctor Cristian González Palazzo. Le enviamos un gran abrazo desde aquí. Bueno, doctor, perfectamente claro. Nos quedaron temas pendientes como, por ejemplo, el nuevo edificio del Tribunal Fiscal de la Nación, que lo dejamos, es un tema para tratar aparte, cómo está funcionando el tribunal, lo dejamos para otra ocasión, ¿le parece? Bueno, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Sentir la selva, respirar el aire más puro, conectarte con el río, conocer la mayor biodiversidad. Vení a Misiones, el Hotel Verde. Gobierno de Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. Las más variadas cervezas artesanales. La mejor gastronomía. El paseo que necesitas. Vení a Posadas, la capital del norte argentino. Gobierno de Misiones.